no era un animal, era un ángel. Era el ángel caído, o sea, Satanás. Y nace el feminismo. De allí es una de las primeras manifestaciones del feminismo. Se hibridaron a modo de tener la facilidad de poder sobrevivir. Bienvenidos al Proyecto Blade, su canal de desarrollo personal, crecimiento espiritual y sobre todo el conocimiento del Dios verdadero. A continuación, hablaremos de un tema fascinante que se encuentra en la Biblia, en el Salmo 22:1. Empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está lejos de mí la salvación y las palabras de mi clamor? Hoy, día de resurrección, estaremos hablando de Jesucristo, especialmente de una parte donde está lo controversial de esta afirmación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Explicaremos por qué lo hablamos y lo abordamos desde el Salmo 22, siendo que esto lo dijo Jesucristo, y por qué estaba escrito en el Salmo 22, los toros de Basán. Además, hablaremos de rebeliones celestiales, ángeles caídos, los vigilantes, el diluvio, los gigantes, las razas de gigantes y mucho más. Quédate hasta el final y te prometo no solo que será interesante, sino que Dios te hablará a través de su palabra. En el Salmo 1 que leímos dice aquellas célebres palabras inolvidables y controversiales que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el verso 12, el 13 y el 14 dice unas palabras que van a quedar en tu mente a partir de ahora para siempre. Y dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Verso 13, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiendo. Verso 14, estoy derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera, derretido en medio de mis entrañas. El verso 14 es un verso de contexto. Lo puse ahí de contexto. Y no busquen nada, ni sigan nada, ni le digan amén a alguien que está sacando algo fuera de contexto. Y hablando de contexto, porque muchas personas, perdón por el ruido, porque muchas personas podrían sacar de contexto la palabra de Dios para crear un pretexto. Pero ahora vamos a hablar del contexto sobre el cual estamos abordando. Por supuesto, iremos bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la lectura y de la comprensión de la palabra de Dios. Por supuesto, Dios puede hablarte personalmente, pero revelación de la palabra toda está allí, solo es de leerla y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Así que vamos a entrar al contexto. ¿Qué es esto de los toros de Basán? ¿Y por qué se dice en aquel momento más angustioso de Jesús siendo Dios, sabiendo su esencia? Él mismo pidió no pasar por esa copa de amargura, de sufrimiento, de dolor y de quebranto. Ahora bien, ¿por qué? La razón parece ser una respuesta obvia. Ahora déjame decirte, querido amigo, coheredero, pastor, líder, toda persona que me está viendo en este momento, toma papel y lápiz para que anotes los versos que te voy a dar, porque estos versos van a estar ¡puf! ¿Ok? Y que se cumpla lo que dice su palabra, que es para lo que Él la envió y nada más. En esa declaración, en aquel momento, donde Cristo mismo dijo: no, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Sabiendo Él el sufrimiento, el dolor, la agonía, el quebranto que iba a pasar, dice que sus gotas en el Getsemaní eran como gotas de sangre, de tanta angustia, de tanto estrés y de tanta presión brutal que había sobre sus hombros. Y el día que le tocó la angustia, donde fue quebrantado, fue molido, la película La Pasión de Cristo aclara un poco cómo fue todo, por si alguno la ha visto, y si no la ha visto se la recomiendo. Pero la Biblia fue más allá. La Biblia es más explícita, solo que a ese nivel la película no hubiera sido muy grato verla si lo hubieran hecho exactamente como nuestro Señor y Salvador lo atravesó. Entonces estamos creando el contexto. ¿Qué fue ese contexto donde dice, en esa declaración angustiosa donde Él cargó con el pecado de la humanidad y fue a la crucifixión, a Él no le arrebataron la vida, sino que Él la entregó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué dijo en esa agonía:
antes de morir, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de ahí sale mucha controversia. Y hay personas que tienen un contexto. Hay personas que tienen, no un contexto, sino que hay personas que se van por una línea de por qué dijo eso, otros que por qué dijo aquello, y otros por qué dijo Dios mío. Pero yo quiero que vayamos a un versículo más. Los versículos que leí fueron del Salmos. En este verso no solo es impactante, sino que es uno de los más controversiales que existen en toda la Biblia. Pero nuestro enfoque va más allá de lo controversial, porque lo controversial no edifica. Lo controversial no trae crecimiento. Y en el verso 12 del capítulo 22 de Salmos dice algo que va más allá. Dice, me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán me han cercado. ¿Qué es eso? ¿Por qué el Maestro, por qué el Espíritu Santo dio esta revelación al rey David, que escribió estas palabras, que seguramente son las de Cristo, y más adelante les voy a demostrar, según la palabra, que ese verso está hablando de Cristo, que posiblemente todos están de acuerdo conmigo? ¿Pero por qué? Porque esa concepción de llegar hasta ese momento y decir que toros de Basán me han cercado y abrieron su boca como un león rapaz y rugiente? Lo que a mí me llama la atención es, y para entender mejor este concepto, debemos de saber que este salmo fue escrito 1030 años aproximadamente antes de la crucifixión, o 1000 años antes del nacimiento del rey. El rey David escribió por inspiración del Espíritu Santo con exactitud aquel fatídico momento en que Cristo Jesús estaría atravesando este dolor y estaría expresando estas palabras. Pero vamos al capítulo 22 de Salmos. En el verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con esto les vamos a aclarar sinceramente qué es aquello que está diciendo y por qué decimos que es 100% hablando Cristo. Dice que fueron las mismas palabras que usó en Mateo 27:46. Vaya tomando nota. Y en el verso 16 también menciona la perforación de sus manos y de sus pies, porque dice, horadaron mis manos y mis pies. Esa es una descripción literal de lo que pasó en la crucifixión. Y el verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. También cumplido en el libro de San Juan 19:23 al 24, y con esto demuestra que Dios ya había revelado su plan de redención siglos antes de que sucediera. Ok, entonces, ahora que ya tenemos claro de que el Salmo 22 específicamente está hablando de Cristo y bajo qué contexto se está diciendo todo esto, y que ahora que ya tenemos el contexto, te diré cuál será mi enfoque, y estoy seguro que te sorprenderá. De aquí, nosotros entraremos a temas como la rebelión en los cielos, una de las rebeliones en los cielos, porque hubieron varias, los ángeles teniendo intimidad con las mujeres. Así que este programa no es un programa para niños, ¿verdad? Y si hay algún niño, pues le pedimos que lo ponga a hacer otra cosa, porque este es un programa para adultos. Y dice que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Y de allí viene otra controversia que dice que los ángeles son asexuales. ¿En qué parte de la Biblia dice eso, por favor? También hablaremos de ángeles caídos, de gigantes, del Edén, del diluvio y muchas cosas más. Si te quedas hasta el final, tendrás muchas interrogantes, seguro que sí, y tendrás muchas respuestas. Espero que tengas muchos interrogantes al grado que te lleven a buscar en la Biblia todas estas respuestas. Si quedara alguna interrogante, espero que queden muy pocas, pero también espero que sean abiertos tus ojos a un nuevo conocimiento a través del Espíritu Santo de Dios. Ok, entonces dejamos el contexto, ¿verdad? Y Cristo está en la cruz allá, pero está mencionando está mencionando toros de Basán. ¿Qué es esto? ¿Qué relación tiene con los ángeles caídos? ¿Qué relación tiene con los gigantes, el diluvio y muchas cosas más? Todo eso lo vamos a ver. Así que no te despegues. Ok, ángeles caídos. ¿Qué tiene que ver con ángeles caídos? Ese
ese fragmento de la palabra donde Cristo está expresando su dolor y su agonía y está recibiendo todo el pecado de la humanidad, pues los ángeles caídos casi podríamos decir que nada, pero sí sus descendientes de ángeles caídos. Ok, vamos al libro de Génesis 6, 2, 4 y dice: y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, que en el original dice, de la traducción en inglés dice justas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban, o sea que escogieron pues. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos e hijas, que fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, antes de continuar, vamos a dar contexto a ese verso de Génesis. Bien, con permiso. El verso de Génesis nos está hablando de unas cuantas descendencias después de Adán. ¿Qué pasó con Adán y con Eva en el huerto? Ya todos sabemos la historia, qué fue lo que pasó. No fue una manzana, fue un fruto, nada más. En algunos otros libros, como en el libro de Enoc, especifica un poco más acerca de los frutos, de los árboles que habían en el huerto. Pero bueno, continuemos. Así que pecó Eva y le dio de comer a su marido, y también pecó su marido Adán. Y Dios lo llamó a explicarles, ¿verdad? Como a cuentas, los llamó a cuentas. Así como dice en Isaías, en el capítulo 1. Venid luego y estemos a cuentas. Continuemos. Entonces dice que en aquel momento Dios llamó al hombre a darle cuentas. ¿Por qué no llamó a Adán si la mujer fue la que comió primero? ¿Por qué llamó a Adán, primero si fue la mujer que comió primero? Ok, aquí les va la respuesta. Dios llamó a Adán primero porque Adán fue la autoridad que Dios designó para que lo representase a él aquí en la tierra. Dios llamó a Adán primero porque Adán era el responsable de administrar bien su casa. De allí nace el feminismo. De allí es una de las primeras manifestaciones del feminismo. Continuamos. Luego, pues Dios llamó a Adán, y Adán dijo: la mujer que me diste. Luego Dios llamó a Eva, y Eva dijo: la serpiente me engañó. Que por cierto, no era un animal, era un ángel. Era el ángel caído. O sea, Satanás. ¿Cómo sabemos que fue Satanás? La Biblia lo dice. Si tienen preguntas y quieren que vayamos a los textos específicos, déjenlos en la caja de comentarios, por favor. Continuemos. Entonces, dice que, ok, ¿qué pasó allí? Entonces dice que Dios fue la serpiente y le dijo algo clave, que eso es lo que va a determinar por qué en Génesis 6, 2, 4 habla de ángeles en rebelión. ¿Ok? De una de las rebeliones que hubo en el cielo. Entonces, dice que, ok, estos temas son de poner mucha atención. Por favor, no se despeguen. Síganme el hilo, por favor. Y tal vez son cosas que el pastor no explica desde el púlpito, ya sea por prudencia, ya sea para no confundir a los nuevecitos en la fe, o por lo que sea. Hay iglesias que no hablan de esto, no hablan de los ángeles que tuvieron sexo con los humanos, no hablan de rebeliones en el cielo, y no hablan mucho de demonios, de ángeles, de principados, potestades y todas estas cosas, pero bueno, vamos a seguir con esto, ¿ok? Y aprovechando que estoy diciendo esto, quiero decirte que este canal no es patrocinado, ni tampoco recibe ningún auspicio de ninguna otra parte sino de Dios. ¿Para qué quiero más, verdad? Bueno, dicho sea eso, quiere decir que no estoy hablando por ningún tipo de congregación, ni de templo, ni de bandera, ni de nombre, etcétera, etcétera. Todo lo que digo es lo que yo he entendido de la palabra y lo que yo entiendo que Dios me ha dicho para poder compartir. Continuemos. Entonces dice que Dios le dijo a la serpiente: la descendencia de esa mujer te aplastará la cabeza. A partir de ahí, la descendencia de la mujer corría peligro. A partir de allí, la descendencia de la mujer estaba bajo amenaza. Dios había dictaminado una sentencia contra Satanás. Por eso es que sucedió lo siguiente. Tal vez usted se estará preguntando:
¿Qué fue? Y entonces, pero los ángeles caídos, ¿qué relación tienen con lo que me estás contando? Bueno, a partir de ese momento, Satanás empezó a tener una lucha contra toda aquella descendencia justa que viniera de Eva. Y la primera manifestación donde se reveló una guerra espiritual a muerte fue el famoso enfrentamiento entre Caín y Abel. La misma palabra de Dios nos aclara que Caín era del malo. Así que, continuamos. Bueno, mis queridos coherederos, en ese versículo de Génesis 6, 2, 4, que es uno de los versículos muy controversiales, pasó un poco de tiempo entre un verso y otro. ¿Y qué relación tiene con Caín y Abel, que fue donde nos quedamos? Bueno, a partir de ese momento, toda descendencia que pudiera ser justa delante de Dios corría peligro de muerte. Asimismo, Dios tuvo que esconder y salvaguardar a todos los justos, pero en ese momento no había tantos justos como ahora. En ese momento, toda la humanidad corría peligro, porque se sucedió algo en los cielos que transformó a la humanidad. La raza humana era una raza que estaba contaminado su ADN con la revelación, con los ángeles que se rebelaron. Así lo voy a decir mejor. Con los ángeles que se rebelaron, ellos contaminaron el ADN humano. Hicieron todo tipo de hibridaciones y cambios físicos en las personas. Ok, ¿por qué digo esto? Porque al estar el ADN contaminado, no podría venir una descendencia justa. Pero Dios escogió y salvaguardó una descendencia justa en todo tiempo. Tanto así que dice que después de eso vino el diluvio. Pero no nos adelantemos. Bueno, entonces, esto habla una de las rebeliones que en el cielo y específicamente en este pasaje nos habla del día en que los vigilantes pecaron contra Dios e intervinieron en la creación de Dios corrompiendo el ADN de los habitantes de la tierra. ¿Por qué digo los vigilantes y de dónde sale ese término? Debemos de entender que según las traducciones se les llama a casi la mayoría de los seres espirituales ángeles. Es un término general, pero en el original no habla directamente como ángeles. Ok, entonces, ¿en qué capítulos puedo de este término los vigilantes? Anote, Daniel 4:17. Dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes. Y dicho por por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere le da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:17, y está hablando de cuando Nabucodonosor fue convertido en bestia. Esto sucedió para que él comprendiera que tenía que humillarse. Sí, Nabucodonosor, el mismo que tiene su participación en la Biblia, el mismo que escogió Dios, aquel que Dios llama mi siervo, ese Nabucodonosor, el que tiene unos párrafos en la Biblia. Sí, se los repito, por si no lo creen. Ok, en el versículo anterior nos da una referencia de los vigilantes, y al parecer son un grupo de ángeles encargados de dar conocimiento a la humanidad. Estos ángeles tenían que dar el conocimiento paulatinamente. Eventualmente el hombre conocería más y más y más y más lo que debía de hacer. Pero, según el libro de Enoc, los vigilantes dieron ese conocimiento y mucho más allá, donde revelaron la metalurgia y la forma de manipular los metales, en buen español. Cómo leer los rayos y los truenos, el maquillaje. Saludo a las hermanas que me están viendo. También, entre muchas cosas más. Por eso es que usted va a ver que en la humanidad hay ciertos momentos en los cuales aparece alguien que es de un conocimiento superior. Ahí usted podrá entender que hay muchos científicos famosos y hay muchas personas que sobresalieron casi sin conocimiento de universidad o de ningún tipo de estudio. Usted ha de saber de quiénes le estoy hablando. Bueno, en el libro de Judas menciona qué pasó con estos seres llamados los vigilantes en Daniel. ¿Y por qué mencioné el libro de Enoc? Porque el libro de Enoc, al ser mencionado en la Biblia, recibe una cierta característica de autoridad espiritual o autoridad veraz. Porque dice así: y los ángeles
que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Y esta mención es del libro de Enoc. En el libro de Enoc se encuentra específicamente cuáles eran estos vigilantes. Segunda de Pedro nos dice, segunda de Pedro 2:4, y porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. Vemos claramente que en la Biblia se mencionan a estos ángeles que son vigilantes que pecaron contra Dios y contra la humanidad. Por supuesto, el libro de Judas, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, citó el libro de Enoc, que los antiguos judíos ya conocían, entre muchos otros más, y pareció bien al Espíritu dejar ese fragmento. Ahora es deber nuestro escudriñar mucho más. El canon de la Biblia consideró poner ciertos libros. Los demás también nos sirven de referencia para darnos una descripción gráfica o para apoyar el conocimiento que podríamos adquirir en la palabra del Señor. Así que podemos decir que el libro de Enoc es veraz porque es mencionado por Judas, el apóstol, no el Judas el que se ahorcó, porque si no, no hubiera libro. Puede ser como una referencia gráfica para ampliar nuestro conocimiento con respecto a este tema y mucho más. Pero, ¿qué tienen que ver los ángeles caídos con Cristo? Quédate hasta el final y te aseguro te sorprenderá. Los ángeles caídos, hasta este punto, podríamos decir que no tienen nada que ver. Al menos no en este capítulo 22, donde Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sí sus descendientes. Así que, tal vez no directamente, pero sí por su descendencia. ¿Recuerdan que luego de que los vigilantes, llamados así en Reina Valera 1960, de estos vigilantes se acercaron a las mujeres sexualmente y tuvieron hijos, y esos fueron gigantes? Y de esos gigantes vinieron muchas razas de gigantes. Pero vale la pena preguntarnos, ¿y si hubo un diluvio? ¿Cómo sobrevivieron los gigantes? Y si Dios mandó el diluvio para hacer justicia en la tierra, ¿por qué aparecen gigantes como el famoso Goliat? Porque aparecen gigantes que conquistan tierras, que tienen tierras completas, y ellos son los gobernantes. Es más, hay un verso que especifica el tamaño de la cama y dice que era de hierro y que de ancha tenía 2 metros. ¿Acaso los gigantes sobrevivieron construyendo naves espaciales? ¿Qué relación tienen los gráficos encontrados en Mesopotamia, en Irak? ¿Por qué Egipto tiene jeroglíficos donde aparecen gigantes? ¿Y qué relación hay con estas inscripciones con las que se encontraron en muchas otras partes del mundo? ¿Por qué hay imperios que construyeron construcciones, valga las palabras, el juego de palabras, megalíticas, enormes, gigantes, sin existir grúas o tecnología? Hicieron composiciones en las cuales piedras de toneladas fueron puestas a detalle a modo de no necesitar ningún tipo de amalgama o concreto. ¿Qué relación hay con todo esto? ¿Por qué desde Norteamérica a Sudamérica hay vestigios de gigantes? ¿Hay vestigios de civilizaciones avanzadas? ¿Es acaso que los ángeles caídos dieron este conocimiento? ¿Acaso las construcciones megalíticas que todas están asociadas con las estrellas, desde México hasta Mesopotamia y de Mesopotamia a Tailandia y de Tailandia a Japón y de Japón a África, qué tiene que ver con todo esto? Ángeles caídos, gigantes y además, ¿cómo sobrevivieron al diluvio? Quédese con nosotros y estaremos viendo qué relación tiene la historia y cómo la Biblia se puede fortalecer el conocimiento bíblico a través de la historia. Todo esto y mucho más lo veremos en nuestro próximo capítulo. Recuerde, hablaremos del diluvio, cómo estos gigantes se salvaron, se fueron en una nave espacial, se hibridaron a modo de tener la facilidad de poder sobrevivir bajo el agua, o volando, o salieron del espacio, como dicen algunos que viven en otro planeta. Bueno, vamos a hablar de esto y mucho más en nuestro próximo capítulo. Por ahora, comparta este contenido si cree que le será de utilidad a alguien
Y además, suscríbase. Muchas gracias a todos los que me miran en todas las partes del mundo. Y no quiero mencionar partes del mundo, pero gracias a todos los de habla hispana que están apoyando este canal. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos los que en algún momento han hecho alguna oración por mí. Pastores, casi todos mis pastores se llaman Carlos. Así que Dios los bendiga mucho y les prospere todo el fruto de sus manos. Gracias por cada palabra que han decretado sobre mi vida, sobre mi ministerio y todo lo que está por venir. Oro para que Dios bendiga a cada uno de los que me está viendo y pueda recibir la revelación del Señor en esta palabra. Dios los bendiga. Si tiene preguntas, vaya con su líder. Lo veo aquí en el siguiente capítulo para seguir hablando de este tema. Dios les bendiga.